A veces nosotros los hombres necesitamos que estamos a solas sin nuestras mujeres. Me hace recordar del hombre que fue con su mujer allá al tribunal porque fue, usa la palabra kleptomania aquí. Kleptomania. Y ustedes saben. Bueno, ella tenía ese problema y fue llevada al tribunal varias veces y por fin llegó al tribunal con su marido para apoyarla y el juez ya dijo ya es culpable ya porque ya sabemos que robó un tarro de tomates y entonces fue probado y siendo que ese fue un problema varias veces para ella, él dijo entonces vamos a tener que ponerla en la cárcel. Él dijo parece que había 5 tomates en el tarro. Entonces, yo lo voy a condenar 5 días en la cárcel. Entonces, su marido levantó su mano. ¿Puede pasar allá adelante, por favor? El juez, bueno, muy no común aquí, pero pase nomás. Dijo, juez, por favor, también ella robó un tarro de abejas. A veces necesitamos estar a solas sin nuestras esposas, pero por favor no diga a mi esposa eso, porque me va a pegar. Abran sus Biblias por favor en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer versículo 13 y también versículos 18 a 20. 1 Corintios 6. También les invito a ponerse de pie. Vamos a leer versículo 13 primero. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Por favor, vayan allá al versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dirígenos, Padre Santo, en ese mensaje, que tu palabra penetra a corazón de cada uno de nosotros. Que tu siervo sea instrumento nomás para entregar el mensaje de lo alto, para la gloria y la honra de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Gracias. Continuar asiento. Desgraciadamente nosotros ya sabemos el tema muy bien en nuestras iglesias y también en el cuerpo pastoral de nuestras iglesias. Quiero predicar esta mañana sobre el tema de la integridad. La definición de integridad, la Rus nos dice interés moral, desinterés, calidad de íntegro, que quiere decir completo, entero, probo, honrado. Diccionario clave dice lo siguiente: honradez y rectitud en la forma de actuar. Esta palabra está usada una sola vez en el Nuevo Testamento, en Tito 2, 6 a 8, que dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que al adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa palabra integridad en ese versículo viene de la palabra que significa incorruptible. Incorruptibilidad, pureza, en el sentido aquí, en el contexto de doctrina.
pero se aplica también a nosotros cuando se trata del cuerpo y espíritu. Incorruptible, lo que es un requisito de ser pastor. Está usado varias veces en el Antiguo Testamento. Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Después, hablando de quitarse de los dioses y también andar en rectitud. Este viene del verbo tom o tomam, que significa completo, inocencia, perfecto, sencillez, fuerza, integridad, recto. Job 31:5 dice: si anduvo con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balance de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Job reconociendo que la integridad afectó todo su ser, sus pasos, sus manos y su corazón. El varón de Dios mismo debe ser identificado con alguien que está marcado con integridad. Job mismo, el testimonio de Dios, de su vida. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Warren Wiersbe, en su libro Crisis de la Integridad, dice: una persona con integridad no tiene doble ánimo, o será duplicidad. No se aparenta ser íntegra, eso será hipocresía. Él o ella es entera, su vida está en orden y las cosas funcionan en armonía. Gente con integridad no tiene nada que encubrir y nada para temer. Sus vidas son transparentes y pueden ser, porque no hay nada para esconder. La integridad se involucra la totalidad de la persona, sigue Warren Wiersbe. El corazón, la mente y la voluntad. La persona con integridad tiene un solo corazón. Él no ama a Dios y al mundo a la vez. La persona con integridad también tiene una sola mente, perspectiva única, ojo fijo, que le ayuda a mantener su vida avanzando en el sentido correcto. Después de todo, su perspectiva es la que le ayuda a determinar el resultado. Pero me caí en el pecado. No caíste en el pecado. Es por la mente y el corazón dispuesto a seguir el camino donde ya cayó. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona con integridad tiene una sola voluntad. Él quiere servir un solo Señor. Peter Forsyth, otro pastor, fue correcto cuando él dijo: el primer deber de cada alma no debe ser descubrir su libertad, sino su Señor. Pero Pablo dice que yo tengo libertad. Dice después de saber quién es su Señor. Nadie puede servir a dos señores exitosamente. Intentar hacerlo será llegar a una persona dividida. Una persona dividida no tiene integridad. Él es alguien con doble ánimo, doble corazón y doble voluntad. Jesucristo mismo, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Hermanos, como vimos aquí con esas citas, yo busqué en la Biblia, en la concordancia, todas las veces cuando salió la palabra integridad.
Por eso yo quería presentar este mensaje en esa reunión de los hombres, porque la integridad abarca todo el ser. Déjenme leer una lista de algunos de donde sale la palabra integridad en la Biblia, para mostrar que la integridad realmente toca todo aspecto de nuestra vida. Afecta nuestros ojos, Job 31:1. Afecta nuestros pies, Salmo 84:11. Afecta nuestra boca, Proverbios 19:1. Afecta nuestro caminar o negocios, Proverbios 28:6. Afecta nuestra eternidad, Proverbios 28:18. Afecta nuestra estabilidad, Salmo 41:12. Afecta nuestro testimonio en casa, Salmo 101:2. Afecta nuestra influencia en la casa, Proverbios 27. Afecta nuestro trato con otros, Salmo 15:2. Afecta nuestro bienestar, Salmo 84:11. Afecta nuestras decisiones, Génesis 26. Afecta nuestra firmeza, Job 2:3. Afecta nuestro juicio por Dios, Salmo 7:8. Afecta nuestro servicio a Dios, Josué 24:14. Afecta nuestra obediencia a Dios, Primera de Reyes 9:4. Afecta nuestra confianza en Dios, Salmo 26:1 y Proverbios 19. Afecta nuestra esperanza en Dios, Salmo 25:1. Afecta nuestra separación a Dios, Tito 2:7. Y afecta la protección de Dios sobre nosotros, Proverbios 11:3. Hermanos, a través de la Biblia nosotros encontramos que la integridad afecta todo nuestro ser. Tiene que ver con honestidad, pureza, santidad, verdad, recto, justo, perfecto, etc. Muchas palabras similares también que tienen que ver con lo que es la integridad. Muchos principios en la Biblia nacen de lo que es ese principio de la integridad. Muchas personas quieren ser personas de integridad. Y la mayoría de la gente quiere que usted piensa que es una persona con integridad. Pero como un autor dijo lo siguiente: en su conciencia el hombre sabe que la integridad es importante y correcta. Por eso él intenta con todo aparecer como una persona íntegra. El problema es ser una persona íntegra. Si vamos a vivir nuestras vidas con integridad y glorificar a Dios en todo lo que hacemos, entonces, hermanos, tenemos que ser personas íntegras. El siervo de Dios debe estar atento en todo, porque la integridad afecta a todo nuestro ser. Hay por lo menos 4 áreas en las cuales debemos estar preocupados en nuestra integridad. Podemos ir a esos 4 lados, pero voy en uno nomás. La integridad mental o intelectual, como fue bien predicado, pastor, gracias por lo que es el estudio bíblico que necesitamos. Cuando nosotros subimos al púlpito y no llegamos preparados, cuando nosotros dejamos hasta el último momento para preparar un mensaje o sacarlo del internet o de un libro o de un mensaje, como sea, el rey frito que dice Pastor Smith, hermanos, no estamos preparados. No estamos usando la integridad intelectual que Dios nos da para prepararnos para el mensaje. La integridad monetaria o económica, cuando robamos a Dios, cuando nosotros no tratamos los asuntos correctamente en nuestras iglesias en cuanto a las finanzas, en cuanto a la mayordomía de nuestras iglesias, lo predicamos a nuestra gente, pero ¿qué hay de nosotros en cuanto al cuidado de nuestras iglesias en la mayordomía? Integridad monetaria y pastores que se endeudan, que salen con un mal testimonio en su ciudad, o personas que ya ellos deben plata y no responden a sus responsabilidades. La integridad monetaria, la integridad ministerial, o sea, nuestro servicio.
Cuando nosotros ya tenemos que entrar con una tarjeta ya en una empresa para marcar la tarjeta, ya entró por esa hora y sale esa hora, bueno, es casi fácil ser una persona íntegra en cuanto al trabajo, en cuanto a las horas marcadas. Lo que hace en el trabajo, bueno, es otra cosa. Puede también engañar a su jefe. Pero hermanos, nosotros como pastores no tenemos un reloj con tarjeta donde nosotros marcamos. Estamos en el servicio del Señor siempre. Siempre nos pueden llamar. Siempre nosotros tenemos que atender. Y puede llegar a ser, he visto eso en algunos pastores en sus vidas, que es todo un juego, que es todo un engaño de lo que están haciendo su ministerio. Con esas tres cosas y lo otro que vamos a tocar esta mañana, podemos aplicar el mismo principio con lo que es el cuarto, que es la integridad moral. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen a Génesis, capítulo 39. Génesis 39. Un buen ejemplo de una persona que glorificó a Dios siendo una persona íntegra en esas cuatro cosas que nosotros ya mencionamos, en su intelecto, en lo que él fue mayordomo, esclavo para manejar los asuntos de su jefe, en lo que era su ministerio delante de Dios y delante del rey. Pero aquí en Génesis 39 encontramos ese gran siervo de Dios, una persona íntegra en lo moral. Es José. Vemos a José en su historia, que no vamos a leer toda su historia porque ya queremos enfocar en una sola cosa que es mañana, pero vemos José, un hijo preferido, su niñez, su nacimiento en Génesis 30, hermano perseguido, aborrecido por sus hermanos, después vendido a los ismaelitas, extranjero, prosperado, bueno, llegó a Egipto como esclavo, pero llegó a ser el principal mayordomo en la casa de Potifar, después un prisionero olvidado por la mentira de la esposa de Potifar, después el primer ministro allá en todo el país, y entonces un oficial poderoso, el primer ministro, proveedor para una nación, protector para una familia y su nación, perseguidor de la raza judía y perdonador a sus hermanos. Y también el copero que se oyó de él. También la esposa de Potifar. Hermanos, un gran siervo de Dios. Pero aquí encontramos ese joven en la casa de Potifar, en Génesis 39, donde tiene una gran prueba de su integridad. Donde él se muestra y su mental está aprobado aquí en esa casa de Potifar, donde él es esclavo, donde él llegó a ser el jefe de todo, y no había nada, pero nada que él no controlaba, que no estaba a su alcance, excepto de la esposa de Potifar. Veamos por algunos segundos aquí su vida aquí en esa casa. La situación, versículos 1 a 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José estaba sometido a Jehová, un varón que glorificó a Dios en su vida. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo recuerdo, hermanos, lo que era el primer mensaje que yo comencé ayer, de lo que nosotros debemos recordar una cosa, si vamos a poder glorificar a Dios en nuestras vidas. Una de las cosas es que la providencia de Dios es inmutable. Yo creo que ya José, aunque ya no se ha escrito en una Biblia aún, él reconoció la providencia de Dios que fue inmutable y aprovechó de su situación, de sus circunstancias,
para igual glorificar a Dios. Por supuesto que sí, José quería volver a su casa, pero no pudo volver a su casa. Esa fue su circunstancia, esa fue su situación. Aceptó y reconoció la providencia de Dios inmutable en su vida. Entonces él aprovechó de la situación para vivir la vida que ya está en su presencia a la gloria de Dios. Y Dios lo prosperó, aún siendo esclavo. Esa fue su situación. Después su posición. Vemos aquí en versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Su posición, que llegó a ser primer lugar en la casa de Potifar. Después la tentación, vemos aquí en versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y la Biblia nos enseña que fue día tras día tras día esa tentación que puso frente a ese hombre de Dios, ese varón que quería glorificar a Dios en su vida. Esa fue su circunstancia, ese fue su estado en aquel entonces. Vemos la declaración en versículos 8 y 9. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa fue su declaración, un varón de Dios de verdad, enfrentando la tentación con palabras de confrontación contra la tentadora. Después, la determinación, versículo 10, determinación de la mujer, hablando ella a José cada día. Y la dedicación de José, no escuchándolo. Por supuesto, él tenía oídos, pero decidió tapar los oídos de su corazón a las alabanzas de esa mujer. Y la continuación vemos en 11 y 12 que ella sigue, y después José, versículo 12, huyó y salió. Pero después su salvación, esa fue su huida y su salida, pero después él sufrió las consecuencias. Hermanos, nosotros, para ser hombres íntegros, que queremos glorificar a Dios, no significa que siempre las cosas van a resultar como nosotros queremos. Hay circunstancias donde nosotros, ya haciéndolo bien, no va a salir bien para nosotros. Para ser un hombre íntegro, para ser un siervo de Dios que glorifica a Dios, nosotros tenemos que hacer una determinación. Pase lo que pase, yo voy a ser obediente a Dios. No importan las consecuencias. Déjenme darles algunos pasos, o sea, defensas de ese gran hombre de Dios, José, para evitar ese pecado sexual, o sea, lo que es perder lo que es la integridad moral. Conservando la integridad moral, glorifica a Dios, porque nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Glorifica pues a Dios en nuestros cuerpos y espíritus, los cuales son de Dios. Primero, en versículo 8, encontramos, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa que ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. José dice que no quiso.
Bueno, el no querer aquí va más allá de una simple falta de deseo. Yo no encuentro que José fue un gay. José se casó después, tuvo hijos después. No se trata de eso. No se trata de una falta de deseo, lo que es la atracción de la tentación. Y la tentación, si no fuera atractiva, no sería tentación. La tentación ya es atractiva. Pero él no quiso. En Salmo 38, por favor, busquen, dejen sus dedos ya en un dedo. Salmo 38, versículo 7. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Hombres, varones, ya entienden esas palabras sin tener que explicarlo. Como Pablo dijo, oh miserable de mí, él no confió en su propia carne. En la carne el deseo existe. En la carne el deseo quiere hacerlo. El no querer viene del corazón que anda con Dios y glorifica a Dios. Él no quiso. ¿Por qué no quiso? Déjenme darles 3 motivos a no querer ceder a la tentación. Por motivo personal o por su propia persona. Por motivo padrenal, o sea, por su padre. Y por motivo también de su prójimo. Primero, por motivo personal. Hermanos, mira lo que podemos perder a ceder a la tentación. Mira lo que yo podría perder. José no quería perder su integridad. Hermanos, tantas veces que ustedes han aconsejado personas en su oficina o desde su púlpito a personas a no entrar en esa tentación, no acercarse a esa tentación para no caer en la trampa de Satanás. Porque ¿qué es lo que puede suceder a su familia? La relación con su esposa, la relación con sus hijos, su propio ministerio, la relación con su comunidad, la relación con su iglesia. Mira lo que yo puedo perder. Hay que pensarlo bien. Hay que tener bien clavado en su mente, en su corazón, para no ceder a lo que son los deseos carnales de lo que puede dominar nuestra voluntad. Él no quiso. Por su propio bien, motivo personal. Como Daniel, que el pastor Smith ya predicó ayer, propuso en su corazón no contaminarse. Es un compromiso firme a no contaminarme. Compromisos con nosotros mismos y con Dios y ante las personas con quienes nosotros tratamos. ¿Qué es lo que hace la mente sucia? ¿Qué es lo que hace esa contaminación en mi vida? Hermanos, ese impide mi relación con Dios. Salmo 24, 3 y 4. No tenía que buscar ya para seguir avanzando. Pero hermanos, si quiere tener una relación íntima con Dios, no puede tener una relación íntima con la pornografía. No puede tener una relación íntima con la tentación de la mujer. No puede tener una relación íntima con lo que es prender el tele o viajar en el internet buscando las cosas que contaminan la mente. El último congreso donde yo prediqué ya en Concepción, en la Portuga, Tapuano. Después me tocó predicar algo sobre la inmoralidad.
Y algunas personas se acercaron a mí con ese mismo problema. Yo mencioné en el internet, una señora llegó y dijo, y pidió algunos consejos, porque encontró su marido, un siervo en la iglesia, que estaba viajando por el internet y con una relación, entre comillas, no sé cómo es eso, sexual con alguien en el internet. Hermanos, es tan fácil desviarse de lo que es una vida íntegra con Dios. Impide mi relación con Dios. La mente sucia cierra el cielo a mis oraciones. Salmo 66, 18. No vamos a buscar esos, pero pueden anotarlos si están anotando. El cielo se cierra si mi mente no se limpia. ¿Por qué no tiene poder en el púlpito? También, pastor, ya fue mencionado, porque la mente no está preparada, no está íntegra con Dios. Impide mi oración con Dios. Cierra el cielo de mi oración. La mente sucia nunca puede ser saciada. Proverbios 27, 20. Una vez abriendo esa puerta, no puede cerrarla, porque siempre quiere más y más y más. Ustedes saben que ya aconsejan personas que ya han caído en la trampa, pero fue liviano nomás. No fue mucho, pero de vez en cuando nomás. No, a veces no apago la tele, bueno, de vez en cuando nomás. Algo liviano, algo que ya yo tengo bajo control. Es como llevar un serpiente cascabel allá en su bolsillo. Soy de Denver, Colorado, donde hay cascabeles y nos enseñan como niños. Ni tocar, ni acercarse, ni pescar los cascabeles. Porque su mordida es fatal. Un niño allá en Denver encontró lo que yo pensaba fueran gusanos grandes que estaban allá. Entonces pescó todos allá. Había como 10, 12, los puso allá en su bolsillo. Llegó a la casa y después al hospital, pues pequeños cascabeles, 10 o 12 de ellos que estaban picando allá atrás. No puede llevar el cascabel allá en el bolsillo sin pensar que ya va a andar bien. La mente sucia nunca puede ser saciada. Me conduce a cometer pecados que me afectarán toda la vida. Proverbios 23, 7. La mentira, el engaño, adulterio y múltiples de pecados que me afectan la vida toda la vida. El pecado contra mi propio cuerpo, como ya leímos en el texto, 1 Corintios 6, 18. Varias y más razones por las cuales no debemos contaminarnos. Por eso, compromisos a no contaminarnos. La victoria sobre el pecado sexual comienza en la mente. Acompáñenme por favor en 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Y versículos 13 a 16. 1 de Pedro 1. 13 a 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, en nuestra mente, lo que nosotros pensamos, y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, no hay excusa para el creyente. Ya tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de poder en nosotros, para no andar cerca de ese camino de tentación. Antes andábamos en nuestra ignorancia, sin saber de ese poder, de esa fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin saber, también por la ignorancia tal vez, que la tentación nos va a morder. No podemos controlarlo.
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es la barra que Dios pone, sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que tener la mente sobria, la mente sometida, la mente santificada. Entonces, primer motivo por el cual nosotros no debemos querer caer en esa trampa es por motivo personal. Mira lo que me puede arruinar a mí personalmente. También por motivo padrenal, o sea, por mi padre. José dice aquí algo importante cuando él respondió a esa mujer. Versículo 9, Génesis 39. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Dios. ¿Contra quién? Dios. Contra Dios. Y pecaría contra Dios. Primero de Samuel, por favor. Versículo 12. Capítulo 12. 1 Samuel 12, 24. Solamente temed a Jehová y servirle en verdad, de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Motivo a no pecar contra Dios. ¿Qué es lo que ha hecho para ti? Él te sacó de ese lodo de la desesperación, te puso sobre la roca fiel que es Jesucristo, está en camino al cielo. ¿Cómo puedo hacer eso y pecar contra Dios por todo lo que Él ha hecho por mí? Me salvó, me limpió, me puso en camino al cielo y voy a llegar a la gloria con mente y voluntad buena con Él. ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios? Después también por mi prójimo. Por mi prójimo. Miren en 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué no debemos pecar y caer? Hermanos, Dios tiene un plan para nosotros, alcanzar al mundo con el Evangelio. Si yo peco en esa forma, me limita a la persona que yo puedo alcanzar con las buenas nuevas. Hermanos, no quiero por mí mismo, no quiero por Dios, y no quiero porque hay personas que necesitan el Evangelio y yo soy un instrumento que Dios quiere utilizar para alcanzarlos con el Evangelio. Entonces pecar, caer, ceder a la tentación, ese limita mi alcance a otros. Sed santos como nuestro Dios es santo. Él no quiso. Después, en el versículo 10, dice que Él tapó sus oídos del corazón, como ya hemos visto. Hermanos, Romanos 13, 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Acompáñenme, por favor, en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, que a lo mejor todos ya saben, todos lo han visitado eso, todos ya han leído eso a través de sus estudios bíblicos, pero ¿cuántos ya hemos aplicado eso en nuestras vidas y que nosotros enseñamos para que ya seamos preparados para la tentación? Proverbios 6, 27 a 28, que nos enseña, porque a causa de mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma de varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? Hermanos, no podemos jugar con el fuego de la tentación.
No podemos nosotros rendir y ceder los pasos de nuestra mente y corazón a la tentación. Después, la victoria. Y huyó. A veces, cuando nos enfrentamos con la tentación, es la única respuesta. Huirnos de la tentación. Hermanos, no quiero, porque yo tengo un Dios para glorificar. No quiero, porque tantos daños que yo puedo causar. No quiero, porque el prójimo necesita Cristo. Y yo soy un instrumento para ganar a Cristo. Y hermanos, debemos ser firmes, hacer ese compromiso, como Daniel, no contaminamos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo viene pronto. Nosotros tenemos poco tiempo para hacer mucho para el Señor. No quiero. ¿Y tú? Oremos. Santo eterno Padre, gracias por el ejemplo de ese gran siervo de Dios, José, por su determinación, aún en un lugar extraño, un país donde nadie le importaba su caída o no. Pero gracias por el ejemplo que ese fue un varón de Dios que glorificó a su Santo Padre, demostrando la santidad, reflejando la gloria tuya en su vida. Padre, danos hombres, varones de Dios en esa sala, que toman la misma determinación a no andar cerca de la tentación y llevar serpientes en sus bolsillos a la destrucción personal, al mal testimonio, al prójimo y también a reflejar, a cerrar el reflejo del glorioso Dios que servimos. Gracias, Padre, por ese gran siervo que nos enseña, por tu palabra que nos anima y por tu Espíritu que nos retiene si nosotros nos sometamos a tu voluntad. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén.